Hola Edgar, oye, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Esta es la tercera oportunidad que nos brinda un poco de tu tiempo, lo cual le agradecemos muchísimo porque resulta bastante aclaratorio en general cuando conversamos contigo y en esta oportunidad para conversar un poco lo que son los efectos de la pandemia y también la resiliencia. Y que me parece que es un tema, pucha, sumamente interesante de dar a conocer. Entonces, agradeciéndote nuevamente y para entrar en el tema, me gustaría preguntarte en primera instancia, ¿qué has podido notar de cómo ha afectado o cómo está afectando esta pandemia a las personas, en términos generales? Uy, pues antes que nada, nuevamente muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Para mí es un placer estar aquí platicando contigo y con tu auditorio. Y bueno, esta pregunta que me haces es, bueno, nos podremos pasar aquí una hora entera hablando, ¿no? Acerca de cómo está afectando, cómo percibo yo que ha afectado. Y pues han sido en muchos niveles, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas, después de año y medio pasado, de año y medio, dependiendo del país, eh, pues hemos vivido de primera mano la mayor parte de nosotros, no es que todos, los efectos directos o indirectos de la pandemia. Y algo que yo he visto, tanto en experiencia propia como lo he visto en mis consultantes, en conocidos, en la gente en general, aunque ha sido ya a lo largo del tiempo, desde que empezó esto, pues fue cambiando, ¿no? Ha ido, ya no es el primer momento ahorita en el que fue un miedo colectivo, ¿no? De que se agotaban los cubrebocas por todos lados, los geles, etcétera, etcétera. Y de ese primer miedo instintivo que sucedió el año pasado y que la mayor parte vivimos, fuimos transitando poco a poco hasta ahora a lo que yo estoy viendo ya en estos momentos y es un poco distinto. Te voy a comentar ejemplos de pacientes. Eh, Al inicio, pues los niveles de ansiedad y depresión, los primeros meses de la pandemia, pues se fueron para arriba. Es algo lógico, es algo muy normal, ¿no? En casi yo creo que todos los ministerios de salud de muchos países, de diferentes países del mundo, lo registraron porque es una respuesta natural de nuestro sistema nervioso autónomo. El virus es una amenaza, ¿no? Entonces se registra como una amenaza externa, se activa este circuito de respuesta de estrés, la respuesta de amenaza, y entramos en este estado tal vez al inicio más constante, ¿no? De amenaza, de estar alertas a lo que pueda pasar, de que nadie se acerque demasiado a mí, que no me hablen de cerca, los confinamientos, bueno, no quiero ni salir al principio, etcétera, ¿no? Después pasa esta, digamos, esta primera etapa en el que ya poco a poco ha ido la humanidad adaptándose de una u otra manera con las herramientas que cada quien tiene y puede hacer y pasamos a una etapa de mucho aletargamiento. También esto depende mucho de en dónde estemos situados del país, de la zona geográfica, porque se ha vivido de maneras muy distintas. No es lo mismo en una gran urbe, ¿no? Donde puede haber mucho hacinamiento, mucho contagio, a un pequeño pueblo en las montañas. Es muy distinto la vivencia. Sin embargo, hablo de tendencias generales, entonces, después de esto yo empecé a ver del miedo inicial, de la ansiedad, la depresión, de qué miedo, qué voy a pasar, qué voy a hacer. Eh, Mucha gente que fue despedida de sus empleos, ¿no? Por todos lados y empieza esa presión financiera. Y después de todo esto llega esta parte como de un poco de adaptación, mal que bien, unos más, otros menos, pasa ese miedo inicial, empieza poco a poco a retomarse ciertas actividades. Por ejemplo, aquí en México, pues se fueron abriendo paulatinamente hasta el punto tal en el que uno se preguntaba en la calle, dice, ¿de verdad hay una pandemia? Porque esto parece que está como si nada sucediera, ¿no? Y, pero finalmente hay efectos ahí, ¿no? Entonces pasamos a un cierto aletargamiento, como mencionaba, hartazgo de seguir estas medidas, de no poder tener estos contactos sociales, físicos, como uno quisiera, porque hay gente que lo siguió haciendo como si nada pasara, ¿no? Yo hablo en términos generales.
Porque ese es uno de los efectos más grandes que yo he visto de esta pandemia, la reducción de ese contacto social directo que antes teníamos y que se ve restringido por cuestiones evidentes, sí tiene una cuota que se manifiesta con el tiempo, con ese hartazgo, con ese decaimiento, tal vez en algunos casos sí llega a depresión, en otros es un decaimiento general, es un estar de mal humor constante, es un no tener muchas ganas de hacer de hacer las cosas que tenemos que hacer en el día a día, muy irritables, pérdida tal vez de esperanza, también eso lo he visto, de pues ya mis proyectos, lo que yo quería hacer tanto en lo profesional como en lo personal, pues ya como para qué, lo he visto en varios consultantes. Pues sí, obviamente nuestra vida se ve afectada de muchas maneras, ¿no? Y como comentabas un momento de esta respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo al inicio, de se activa por esta respuesta de amenaza, de la respuesta de estrés de ese virus que anda por allá afuera, y cómo actuamos ante esta respuesta, pues el mismo sistema nervioso nos orilla y nos empuja a buscar el contacto social para ayudar a autorregularnos y bajar esa tensión a esa respuesta de amenaza, lo cual en muchos casos no fue posible justamente por este distanciamiento y este confinamiento inicial. Entonces era como pone el acelerador y también busco las opciones para desacelerar, pero resulta que no me puedo acercar a esas opciones porque me puedo contagiar o puedo contagiarlos a ellos, creando una paradoja, ¿no? Yo creo que por esto muchas personas después de varios meses se hartaron y dijeron, pues ya que es lo que tenga que pasar, yo voy a seguir yendo a fiestas, voy a empezar a organizar, tener estos contactos. Nuevamente depende de qué país, ¿no? En algunos fueron mucho más laxas las medidas que en otros, pero sí se ve esa cuota, yo sí la percibí. Actualmente ya estos síntomas que yo he detectado en muchos pacientes, difícilmente alguno llega y dice, no, es que fíjate que por la pandemia yo ya estoy viviendo esto y esto y el otro. Ellos llegan y reportan lo que sienten, ¿no? Pero pues son estas señales de duelos, porque desde el año pasado todos hemos entrado, gracias a esta pandemia, en duelos, algunos más grandes, quienes hemos perdido un ser querido directamente por el COVID, o los duelos indirectos de la pérdida de empleo, como mencioné, o la pérdida de la vida como la llevábamos antes, la libertad que teníamos de ir a cualquier lugar, estar con amistades, familiares, viajar incluso, etcétera, etcétera, y todo eso se ve restringido, tiene una cuota, ¿no? Entonces son los residuos de esos duelos que hemos estado viviendo y ya de manera prolongada. Hay mucho hartazgo, mucho duelo, y sabemos que los duelos se pueden procesar o se pueden atorar. Entonces depende de la persona. También algo que yo he visto, que se ha visto afectado muchas personas a raíz de todo esto, es y llegan a consulta buscando tanto por ansiedad, depresión, etcétera, pero también otro tipo de problemas que uno a primera vista diría, bueno, esto no tiene que ver con la pandemia. Sin embargo, sí, porque esta respuesta inicial de amenaza que vivimos todos, esta reducción en las relaciones sociales físicamente al menos, en general, ese contacto social reducido, sí ha afectado porque esta parte de buscar en la red de apoyo esa compañía que nos ayuda inmediatamente a autorregularnos, al no estar disponible, está constantemente activado el sistema límbico y diciendo amenaza por aquí, amenaza por acá, peligro por aquí, peligro por allá. En muchas personas tiene un efecto de como si removiera la adversidad previa que han vivido. ¿Y a qué me refiero con esto? No todos vivimos y reaccionamos de la misma manera. Evidentemente a todos nos toma por sorpresa, sentimos miedo en diferentes grados al inicio, pero hay personas a las que las desbordó, y yo recuerdo el año pasado que estuve ofreciendo meditaciones de resiliencia y emociones positivas, después voy a mencionar por qué, durante los primeros meses,
porque había justamente mucha ansiedad en el aire por todos lados y había mucha gente que no sabía qué hacer porque era algo aparentemente nuevo para ellos, o mucha depresión. Y lo que fui viendo, y en otros casos también estuve comparando con otros colegas, es que todo este estado de estrés constante y de amenaza constante, lo que estaba haciendo era que las personas que habían vivido adversidad previa, ya sea en la infancia, en la adolescencia o incluso algún trauma, 1 año, 10 años, 5 años previo a la pandemia, y que no había estado totalmente resuelto, llega esto y lo vuelve a sacar, lo vuelve a remover, lo puede exacerbar en algunos casos. Entonces, eso es lo que yo he visto más de impacto, más que ya pasó a lo inicial y que actualmente se sigue manifestando, que pareciera que no es directamente, pero sí es ocasionado por todo esto ya en una etapa ya muy prolongada, ¿no? De 1 año y medio, casi 2 años. Lo interesante, Edgar, de alguna manera, y si entendí bien lo que tú nos estás comentando, es que eh, las distintas instancias de esta pandemia han logrado revivificar ciertos conflictos anteriores en muchos de tus clientes, ¿no? Sí, sí, tristemente, Actualizándose de sí. alguna manera a través de las dificultades que hemos atravesado. Muy Sí, interesante. tristemente. Y respecto de los múltiples conflictos y factores que nos has ido mencionando, ¿cuál crees tú eh, que ha sido lo que más profundamente ha afectado a las personas en este lapso que ya es bastante largo? Pues yo creo que es como mencioné, esta pérdida o imposibilidad o al menos reducción del contacto social físico constante como lo teníamos antes de, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que sí ha cobrado una cuota muy alta en mucha gente. Eh, Otra cosa que también he visto es, y creo, es que ese estado de estrés constante nos llevó en un inicio ahorita ya no más, que como cada quien como haya podido, que nos hemos podido adaptar, acostumbrarnos, pero sin embargo lo que hizo la pandemia fue llegar y ponernos de frente, pues ¿qué creen? ¿Ustedes creen que tienen el control? No, son muy vulnerables, no tienen el control total de todo lo que viven y nos echó en cara esa ilusión de control que teníamos. Entonces creo que eso nos pega a todos de una u otra manera, además de la amenaza de la salud física y luego la presión económica, ¿no? Por todo esto que ya mencioné, pero chin, yo antes hacía lo que quería o sentíamos que hacíamos lo que queríamos, que teníamos un gran control sobre nuestra vida y de pronto llega esto, nos cambia el esquema, ya no podemos hacer lo mismo o si lo haces con un gran riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí nos ha pasado una cuota a todos, a personas en lo individual, en lo familiar, en lo educativo, en lo escolar, en lo comercial, en las organizaciones, en los negocios, a nivel macro incluso, ¿no? Nos ha movido todo el esquema. Y si algo no le gusta a nuestro sistema nervioso es la incertidumbre Mm. o la falta de un control. Y al decir esto, bueno, quisiera aclarar nada más brevemente, las personas necesitamos sentir que tenemos un cierto control sobre aspectos de nuestra vida. Es una ilusión, nuevamente, creer que controlamos todo, pero tampoco es saludable sentir que no tenemos control sobre nada. Tenemos que sentir para tener un bienestar emocional que tenemos control sobre algo y entonces esta pandemia llega y nos mueve eso y empieza a cambiar un poco los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido algo que está en el aire, que sigue ahí porque sigue esta incertidumbre. Mal que bien empiezan a repuntar las economías, empiezan las aperturas de estas y después llegan las segundas olas, las terceras y viene otra vez para atrás, otra vez la incertidumbre, otra vez la falta de control y eso a los seres humanos no nos gusta. No nos gusta porque a nuestro cerebro no le gusta, le cuesta mucho trabajo aceptar la incertidumbre, hay que llevarlo y ahora sí como si fuera un niño de la manita para que se acostumbre a esto y pueda tolerarla poco a poco, pero de entrada la mayoría no nos gusta. Mira, me parece tremendamente interesante y potente lo que nos cuenta, lo que nos dice respecto del control, pero efectivamente eh, necesitamos del control y de alguna manera
de control de la incertidumbre para mantener un cierto equilibrio respecto de lo que es nuestro vislumbrar un futuro y por lo tanto está asociado directamente al bienestar. Y uno de los elementos que habitualmente se ponen en relación respecto de estos espacios de incertidumbre es precisamente la resiliencia. Y en función de eso me gustaría preguntarte qué es lo que es realmente, qué debemos entender por lo que es resiliencia. Ok, pues mira, qué bueno que lo preguntas, Eduardo. Es un tema, al menos a mí me apasiona y podría estar aquí hablando horas y horas de él, pero en resumidas cuentas, resiliencia viene desde la física y ahí se conceptualiza como la capacidad que tiene un cuerpo para volver a su estado original después de aplicar alguna fuerza. En psicología es diferente y me gustaría aclarar aquí la diferencia, porque incluso yo he escuchado a algunos colegas psicólogos utilizar este concepto, esta definición que viene de la física. Hay que recordar que la primera vez o de las primeras veces que se utiliza en psicología es en los 70s, Emmy Werner la toma, pero la aterriza más a la psicología en el sentido de que es una capacidad humana que nos permite afrontar, adaptarnos y recuperarnos de una adversidad. Oh. Esa capacidad la tenemos todos, pero sí me gustaría aclarar que no es exactamente igual que de la física, porque tú le dices eso a alguien que ha sufrido de un trauma severo y te va a decir, no es cierto, yo no regresé, yo lo superé, pero yo no regresé a ser la misma, el mismo después de eso, porque evidentemente pasan cosas y hay un cambio. Y no quiero decir que es para mal, puede haber el crecimiento postraumático, simplemente que ya no fue igual como si fuera un material. Entonces, nada más aclarar esa parte, porque yo he escuchado a muchos psicólogos decirlo, ¿no? Entonces, digamos que en resumidas cuentas, eso sería resiliencia. Ok, fantástico. Y ahora pensando en el escenario de nuestra profesión, de la psicología, ¿cómo ves tú que la resiliencia pudiera ayudarnos o aplicarse desde la psicología a este escenario que estamos viviendo de pandemia? Uy, pues yo creo que si en alguien podríamos confiar como humanidad, Uh-huh. es en la resiliencia. Más que ya hemos visto y que esto se ha prolongado muchísimo más de lo que pensamos inicialmente y el año pasado recuerdo cuando empezó todo esto, confinamientos en el mundo que decían 30 días, 40 días, para junio ya salimos de esto y bueno, ya estamos en prácticamente en el otoño, acá en el hemisferio norte de 2021 y esto sigue y todavía no se ve para cuándo. Entonces yo creo que la resiliencia es una gran aliada que nos permite, como mencionaba en una pregunta anterior, al ser una capacidad que además de afrontar las adversidades como es esta pandemia, nos permite tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. Aquí también quiero aclarar una cosa con respecto a la resiliencia, porque esta capacidad humana no es estática, ni se trata de algo como blanco, negro, oscuro o claro. Yo he escuchado también a muchos colegas en conferencias o incluso en entrevistas en radio, en televisión, decir, la resiliencia es la que te permite levantarte y entonces todos podemos, y más enfocado hacia el sí se puede y como si fuera una capacidad por la que uno opta, ¿no? Y si uno se levanta es porque quiere y si no te levantas es porque no quieres. Y no va tanto por ahí. Al ser una capacidad psicológica se construye en el tiempo. Esa capacidad nos permite entonces tolerar la ambigüedad, tolerar la incertidumbre. No quiere decir que no, que nos vacuna contra la incertidumbre. Porque a veces mucha gente malinterpreta esto de ser resiliente como ser fuerte, invencible, invulnerable y de, uy, no, es que este cuate es súper resiliente y se está poniendo de moda el término, ¿no? Entonces es como de, yo quiero ser eso. Sí, pero la cosa es que ser resiliente no es exactamente eso. La gente, las personas resilientes también sienten la incertidumbre, sienten la ambigüedad, viven adversidades, viven el dolor, la tristeza, el enojo. La diferencia es la respuesta ante eso.
Y esa respuesta no necesariamente viene de tomar la decisión como si fuera una opción de ¿qué quiero, la A o la B? No, pues yo quiero la B. A veces sí, para ciertas cosas, pero hay otras situaciones más profundas que no necesariamente es tan simplista, tan reduccionista. Entonces, yo creo que retomando hacia la pregunta, nos va a ayudar en la medida en que este virus o haya una inmunidad mucho más global, vaya cediendo, porque no le vemos todavía el fin para esto, ¿no? Entonces, para afrontar toda esta amenaza, para tener respuestas más flexibles, y esa es otra de las cualidades de la resiliencia, nuestro sistema nervioso está codificado en el lóbulo prefrontal, esa resiliencia en la que responde diferente a una amenaza a la respuesta común que tendría un cerebro estresado. Por eso entonces podemos llevar nuestro cerebro, cultivarlo de tal manera que no responda con la parte más instintiva como lo haría cualquier otro, como lo hacemos todos, ¿no? En algún momento, sino que pueda responder de otra forma. Esto se le llama flexibilidad de respuesta. Entonces, cuando más lo necesitamos es en la adversidad, y pues estamos viendo una que ya se prolongó demasiado, que necesitamos incluso para encontrar soluciones a estos retos, ya a lo mejor hasta en la parte educativa, cómo hacer estos regresos a clase más seguros, cómo hacer en la parte a quien ha perdido su empleo, bueno, cómo genero ingresos, ¿no? En este momento, en lo que encuentro otro, o en fin, encontrar diferentes opciones a los retos que a cada quien nos está poniendo en los diferentes ámbitos. Entonces la necesitamos muchísimo porque a mí me gusta decir que es la mejor aliada porque nos ayuda a navegar las olas de la vida. Las otras habilidades humanas todas ayudan, sin embargo creo que la resiliencia tiene ese gran poder y las olas de la vida nunca van a parar. A veces se hacen más chiquitas, a veces más grandes, pero es una constante y nos pegan a todos en algún momento. Entonces es mejor tenerla como una tabla de surf. Mira, Edgar, me gustaría engancharme de una palabra que dijiste que es cultivar, porque me parece que eso puede resultar clave como para dar a entender de qué manera entonces cualquiera de nosotros, dado que se trata de una capacidad inherente, pero que lamentablemente no podemos utilizar libremente a voluntad, como tú bien decías, de escoger A o B de manera inmediata, sino que habría que generar un trabajo de desarrollo, de cultivación. ¿Cómo podríamos cultivar entonces nosotros esta capacidad que tenemos? Ok, pues qué bueno que me lo preguntes, Eduardo, porque afortunadamente se puede. Hay muchas maneras de hacerlo. Para quienes no tuvimos la fortuna de crecer en un entorno familiar, porque todo esto empieza desde el desarrollo inicial, generalmente la familia o con quienes nos cuidaron, ¿no? En cómo se fue modelando y se fue desarrollando ese sistema nervioso. Y para quienes no tuvimos la fortuna de crecer en un entorno en lo que se conoce como un apego seguro, en donde tuvimos esos roles o estuvimos rodeados de cerebros saludables y resilientes, la mayor parte de nosotros no lo tuvimos, eso hasta es en estadística. Dependiendo del país, sube más, en otros menos, pero en realidad, pues los padres hicieron lo que pudieron y muchos de nosotros, pues tuvimos ahí algunos modelos que pudimos tomar un poquito de eso, pero a lo mejor nos faltó en muchos casos, ¿no? Entonces, no es algo que se tiene o no, sino que sí, efectivamente se puede cultivar en el tiempo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Digamos que las más poderosas son aquellas que están relacionadas con ese apego seguro. Y uno diría, bueno, yo ya tengo 30 años, tengo 40, tengo 50, 60, los que sea, ya pasé esa etapa, ¿no? O sea, como que se me pasó los años en los que yo ya formé ese apego. Siempre se puede y afortunadamente tenemos los recursos que nuestro mismo cerebro nos da porque el cerebro lo que imagina, para él lo que imagina es real. Entonces podemos imaginarnos incluso ser esa fuente de apego seguro, ya sea en adultos, en personas, en personajes que a nosotros nos reporten seguridad.
Es una técnica que yo utilizo con mis pacientes en hipnosis, pero otras personas lo pueden hacer como una visualización, etcétera, de sentirse acogidos por estas personas o estos personajes, porque incluso pueden ser imaginarios, pueden ser no reales, ¿no? Alguien en que la persona confía o se siente segura con esa presencia. Eso ayuda mucho. Otra cosa, porque además de esa presencia o esa sensación de sentirnos seguros en compañía con otros, aparte de que en su momento, cuando somos niños, hace madurar al lóbulo prefrontal, también nos ayuda a que nuestro sistema de afiliación social esté desarrollándose de forma óptima y esté segregando constantemente la oxitocina. Algo que ayuda muchísimo y que es muy simple y a todos mis pacientes se los enseño, es llevar la mano al corazón. Si quieren cerrar sus ojos, está bien, poner música relajante, está bien. Si no, con ojos abiertos, mirando un punto fijo, poniéndola, imaginando que los rodea o los abraza algún ser querido, nuevamente alguien de confianza, etcétera. Pero poner la mano al corazón echa a andar el sistema de afiliación y empieza a segregar nuestro sistema nervioso la oxitocina. Entonces, en cuestión de minutos, la oxitocina se reparte por todo el torrente sanguíneo y es un antídoto natural para el estrés porque calma y reduce la actividad de la amígdala, que ahorita en estos tiempos pues está muy activada constantemente. Entonces es una manera muy sencilla, muy fácil que todos podemos hacer y esto con el tiempo nos va volviendo también más resiliente. Otra cosa que nos ayuda mucho, bueno, aquí me podría echar mucho tiempo hablando, de hecho yo tengo un programa diseñado para esto, pero lo voy a decir brevemente, como en puntos. Pero otra cosa que ayuda mucho a cultivar nuestra resiliencia es, nuevamente, rodearnos de cerebros armónicos y saludables, resilientes. Entonces, las relaciones interpersonales, ya sean de pareja, familiares, con amistades o incluso en este caso una relación terapéutica armónica, ayuda mucho en esa corregulación, sobre todo para alguien que no tuvo esos modelos de cerebros resilientes que lo rodearan, para ir cultivándola ahora de manera propia. ¿Ok? Eso ayuda muchísimo. Otra cosa que ayuda también es experimentar constantemente dosis, aunque sean en pequeñas dosis, de emociones positivas. ¿Y a qué me refiero con esto? La gratitud, por ejemplo. La gratitud es un factor que incide fuertemente en ser resiliente. Entonces, la pequeña práctica de la psicología positiva del diario de gratitud por las noches, eso ayuda también. El asombro, esa es otra de las emociones positivas que nos ayudan con el tiempo a ser más resilientes. Quiero hacer una aclaración. Todo esto que estoy mencionando, salvo la de la mano al corazón, que sí puede ser más inmediato, es para ayudarnos en el tiempo a ser más resiliente, sin pensar que es como una pastilla que nos tomamos y 1, 2, 3, ya soy más resiliente ahorita, ¿no? Sino que es para irla cultivando, ¿ok? Para cuando lleguen las adversidades estemos mejor preparados. Otra cosa otro factor que ayuda es meditar. Meditar ayuda muchísimo a que nuestro cerebro sea más resiliente. El mindfulness también, que es, digamos, un tipo de meditación, dependiendo de cómo se ha visto, pero todas estas prácticas ayudan muchísimo. Por eso yo les digo a mis pacientes, si puedes, medita. Aun cuando ahorita no veas el efecto inmediato al abrir los ojos después de la meditación, lo vas a ver de aquí a 1 año, 2 años de haberla incorporado a tu práctica. Otra cosa también es el juego. El juego nos ayuda a ser resilientes. Juego no me refiero nada más como en los niños, ¿no? Sino el juego en adultos, que es pasarla bien, tener ratos de ocio, ir al cine. Bueno, tal vez ahorita no es la época más adecuada, pero si nos gusta pasear en la naturaleza, dar un paseo, jugar algún juego de mesa, bromear, contar chistes, bromas, esto es parte del juego en los adultos, ¿no? Entonces, esto ayuda. Y algo muy importante que ahí sí ya es más necesario tal vez el apoyo de un terapeuta, es un cambio de narrativa de mi historia personal. Okay. Y encontrar los regalos
escondidos, normalmente están escondidos, en las adversidades del pasado. ¿Lo puede hacer la persona sola? Sí, es mucho más fácil y mucho más enriquecedor cuando se hace acompañado de un profesional, porque es un proceso, ¿no? Pero cuando le damos la vuelta a esto, nos contamos, no por cambiar, hacer de cuenta que no pasó lo que sucedió, no, sí pasó, sino cambiar el cómo me lo cuento, el cómo lo reencuadro y encuentro esos regalos en eso que a lo mejor sí fue traumático y pudo haber sido muy difícil, y de verdad hasta en las cosas más, las adversidades más grandes, hay esos regalos escondidos. Entonces, eso ayuda muchísimo a que nuestro cerebro se vuelva más resiliente. Pues digo que esto sí ya es un poco más acompañado en la terapia, ¿no? Entonces, esas son algunas formas en general, desde las más sencillas, ¿no? Como a otras que ya son de más de proceso, en las que nuestro cerebro se vuelve más resiliente, pero siempre se puede, afortunadamente, es gracias a la neuroplasticidad del cerebro, que es moldeable y entonces todos podemos aprender técnicas y herramientas que nos hagan más resilientes. Oye, muy bien, Edgar. Te quiero agradecer nuevamente este tiempo que compartes con nosotros y me parece valioso también las aclaraciones vinculadas con lo que podemos entender por resiliencia para que no se entienda solamente como una receta, como un cambio de chip del cual yo puedo cambiar a voluntad casi instantánea, que es lo que aparece bastante seguido, tal vez con este afán propagandístico, disculpa. Por lo tanto, te agradezco mucho la aclaración y también los tips y que nos has convidado y el tiempo. Oye, nada más que agradecerte nuevamente, posiblemente nos estemos viendo en otra oportunidad pronto y un abrazo a la distancia y muchas gracias de nuevo. No, hombre, pues al contrario, muchísimas gracias nuevamente a ti, Eduardo, y para mí será un placer volver a platicar contigo y ojalá que esto sea de utilidad para el auditorio. Seguro que sí. Gracias. Gracias.